¿Qué tal amigos de TVU Televisión de la Universidad de Concepción? Bienvenidos a esta nueva teleentrevista. Este lunes 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Nos parece una fecha extraordinariamente importante, una fecha que hay que poner en valor eh, y una fecha que, considerando lo que estamos celebrando, digamos, el Día Mundial del Agua, creo yo no se hace todo lo que se debería hacer. El agua es vida, el agua tiene que ver con lo más esencial que tenemos, la vida, el agua, el aire, en fin. Me acompaña don Andrés Esparza Vidal. Él es director de aguas aquí en la región del Biobío del Ministerio de Obras Públicas. Corríjame si no es así. Es de profesión Así ingeniero, es, hola, hola, mucho gusto. sí, de profesión ingeniero en conservación de recursos naturales. Don Andrés, gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Y agradecidos por ustedes por la invitación. Mire, en la región del Biobío eh, tenemos dos ríos importantísimos. Hay muchos más, por supuesto, pero tenemos dos ríos importantísimos. Tal vez uno de ellos, el más importante, uno de los más importantes del país, el río Biobío, con una cuenca amplísima, gigante, eh, con muchas ciudades y grandes centros urbanos que dependen de sus aguas, ni mencionar todo el Concepción Metropolitano, donde viven, no sé, 1,5 millones de personas. También tenemos otro río importante que es el río Itata, también un río gigante, importante. Eh, Voy a partir con una reflexión que tiene que ver con un poco mi historia, o la historia de todos nosotros. Yo soy eh, de esta tierra, conozco el río Biobío desde guagüita, y recuerdo que hace ya varios años, estoy pensando 40 años atrás, el río Biobío tenía subidas gigantescas, gigantescas, al punto que el agua, para la gente que nos escucha, llegaba hasta el sector de la línea férrea, porque paralelo al río Biobío corre la línea férrea, digamos, de Chihuayante, digamos, hasta Pedro Valdivia, pasando por Pedro del Río, corre la línea férrea. La estación antes era la intendencia. Eh, y las subidas del río eran una o dos en el invierno, digamos, y llegaba hasta la línea férrea. Yo entiendo que después de eso el río se han causado y se han hecho una serie de obras hidráulicas y todo, pero el río ya no es el río que conocíamos hace 40 años atrás. ¿Cuál diría usted que es la condición del río Biobío, don Andrés? Bueno, primero, en cuanto a lo que es la descripción del mismo río, bueno, el río Biobío es muy relevante para nuestra región, o sea, de hecho, la región lleva el nombre del río, por lo tanto, claramente eso determina gran parte de la relevancia que tiene esta cuenca para todo, o sea, territorialmente hablando en nuestra región. Y además, en cuanto a su evolución, bueno, primero tenemos que consignar, ¿cierto?, que estamos bajo un contexto de cambio climático, lo que significa que en algunos sectores las lluvias se producen de mayor intensidad, pero en menos plazo, y por el otro lado, los periodos de sequía son más prolongados. Y en ese contexto, acá en la región, nosotros llevamos poco más de una década donde había un déficit de precipitaciones sostenido, donde cada año progresivamente ha llovido menos en comparación a lo que se considera un promedio histórico, que es el cálculo de la precipitación promedio en 30 años. Y en ese respecto estamos hablando que en promedio tenemos un 30% menos de precipitaciones que hace 10 años atrás. Por lo tanto, obviamente eso se ve reflejado en los caudales de todos los cursos de agua que tenemos en la región, porque obviamente si llueve menos, al ser ríos que tienen regímenes pluviales, bueno, y algunos los que hacen la cordillera como el Biobío también obedecen a régimen nivales, pero básicamente son precipitaciones. Y si no tenemos precipitaciones, evidentemente cada vez vamos a tener menos agua. Entonces, un poco eso Sí, lo que tenemos que siempre tener en consideración. sí, pero si le tuviéramos que poner un adjetivo a esta situación, usted ahí tiene un dato muy interesante. Llueve 30% menos,
y uno deduce que el río ha bajado, no sé, un 30%, tal vez su caudal histórico, por lo menos la subida histórica que conocía. Eh, si tuviera que poner un adjetivo, ¿qué adjetivo le pondría a la situación? No sé si crítica todavía es extremo señalar eso, pero al menos una situación preocupante, ¿no? De todas formas. Y por esa misma razón, hemos estado trabajando en conjunto con la academia, por un lado, los distintos centros de investigación que están acá en la región, que afortunadamente tenemos la mayor concentración de centros de investigación que tienen materias relativas a los recursos hídricos, y hemos logrado convocar a la academia en su conjunto y además empezar a convocar a los distintos servicios públicos que tienen alguna relación con lo que es la gestión de los recursos hídricos. O sea, aquí, cuando el Banco Mundial hace unos años atrás hizo un análisis de cuántas instituciones tenían algo que decir sobre la gestión de los recursos hídricos, y eran más de 40, si no me equivoco, eran 43 instituciones, porque todas tienen distintos focos, desde lo que es fomento, por ejemplo, no sé, pues, CNR, fomento para el riego, Mm. medio ambiente en caso en materia de calidad de agua, en materia ambiental, o la CIS, o no sé, y etcétera. Nosotros como dirección de agua, dirección de volado hidráulica, y así podemos seguir agregando esta lista. Entonces, gran parte de lo que nosotros nos hemos dado cuenta como servicio es que la única forma de que nosotros podamos hacer una gestión más eficiente de los recursos hídricos, pensando en la conservación y en que el recurso, podamos contar con el recurso en el largo plazo, es que los distintos servicios que tienen algo que decir con el agua, y en conjunto con la academia y la sociedad y el sector privado, es que tenemos que trabajar por objetivos comunes. Y es la única forma que podemos salir adelante. Pero esos objetivos comunes, en el fondo no van a hacer llover más, porque es un tema de cambio climático. Lo que van a hacer, o lo que están tratando de hacer, es administrar lo poco que va quedando el río Biobío. Entiendo que por ahí va un poco Mira, la idea. Bien administrar. claro, no, y afortunadamente, mira, nosotros todavía tenemos algo que podemos hacer. A nivel de GA, cuando se habla de situación crítica, se firman lo que se conocen como decretos de escasez. Afortunadamente, en la región del Biobío todavía no estamos en esa situación crítica como la que se conoce en regiones hacia el norte. O sea, en otras regiones la EGA literalmente está buscando agua para ver cómo se surte a las personas, principalmente para el consumo humano, porque literalmente no hay agua. Entonces, afortunadamente en nuestra región todavía tenemos agua. Entonces, a lo que nosotros estamos apuntando es cómo hacer lo más eficiente posible esa utilización de los recursos, y también la diversificación de la obtención de agua, ¿cierto? Se ha hablado de iniciativas, por ejemplo, de desalación de agua o reutilización de aguas servidas o grises para quitarle la presión a las aguas frescas. Nosotros también, en ese aspecto, una forma de poder hacer una gestión eficiente del agua, primero es poder establecer y determinar cómo funciona el ciclo hidrológico en las cuencas. Y para eso hay una información muy importante que nosotros por fin estamos, a través de la obtención de un fondo FNR, vamos a empezar a hacer el mapeo y la cartografía de los acuíferos subterráneos, con el fin de primero poder hacer el cierre y la modelación definitiva de cómo funciona el ciclo hidrológico en nuestras cuencas, y eso nos va a permitir, en primera instancia, al conocer cómo funciona el ciclo, vamos a poder determinar estrategias para hacer la gestión de los recursos hídricos, pero en forma sustentable. Porque sí, evidentemente la única forma que nosotros podamos mantener y tener agua hacia el futuro es que podamos ser lo más eficiente posible y además lo más creativo posible para poder hacer una gestión de nuestros recursos hídricos. Cosa de que si este déficit de precipitaciones se mantiene sostenido en el tiempo y llega a un punto donde nosotros igual podamos sufrir alguna escasez hídrica, la idea es que ese impacto sea lo menos duro posible. Sí, me habló de los acuíferos subterráneos y ya le voy a preguntar de eso porque tengo aquí el proyecto en donde se, se hace referencia a lo que es esto y es una idea muy interesante eh, y que entiendo tiene una inversión de más de 1.000 millones de pesos y es para buscar, en el fondo, es para buscar agua, donde tenemos agua. Y ya le vamos a O sea, preguntar en en detalle de realidad eso. no, la idea no es buscar dónde tenemos agua, la idea es poder ver cómo es la conformación de la estratigrafía del suelo y la morfología del suelo para poder justamente encontrar acuíferos y también ver cómo son los flujos de agua a nivel subterráneo.
¿De qué nos sirve eso? Primero podemos establecer las zonas donde hay recarga natural de agua, por ejemplo, no sé, pues, humedales, estuarios, u otras zonas donde en inviernos, obviamente, como son zonas sumideros, se recarga agua, cómo funcionan, o si son aguas confinadas, por ejemplo, o incluso determinar la calidad de ese tipo de aguas, porque algunas pueden ser para agua potable, por ejemplo, pero otras por la composición del suelo, quizás son demasiado minerales o tienen carga de metales o lo que sea, no van a ser aptas para el consumo, pero sí pueden ser aptas para procesos industriales o incluso en la agricultura. Y Mm. eso nos permitiría quitarle presión justamente al agua dulce, al agua potable. Sí. Eh, Le voy a preguntar con detalle ese tema específico, pero antes de eso le quiero hacer otra pregunta, digamos. Dos preguntas, en realidad. Eh, ¿Cómo es posible que teniendo al río Biobío, a lo mejor esto no depende exactamente de su cartera, de lo que usted administra, pero le voy a hacer la pregunta igual. ¿Cómo es posible que en una región como la del Biobío haya gente que no tenga agua potable todavía? Es más, ¿cómo es posible que teniendo el río Biobío gigante, ¿no es cierto? Y teniendo por el otro lado el río Itata, y en medio de estos dos sectores haya gente que todavía no tenga agua potable? Gente que todavía tenga que hacer un hoyo en el suelo para sacar agua, y sabemos que como eso, a propósito de lo mismo que estamos conversando, calentamiento climático, todo eso, esos pozos han bajado. Fíjese que con los terremotos, los terrenos han subido como 2 o 3 metros. En el último terremoto del 27F subieron como 2 metros de terreno. Entonces los pozos bajaron, o en realidad no bajaron, sino que nosotros subimos. ¿Cómo es posible que tengamos gente sin agua entre medio de estas dos grandes cuencas? Bueno, hay dos factores. Uno, el tema cierto, que, bueno, nosotros no somos los que construimos APR, eso es Ya, Dirección de Obras Hidráulicas, ya lo sabemos. no es la DGA, pero en cuanto a lo que yo te puedo comentar, que es la disponibilidad de agua, normalmente un estudio hídrico para poner un pozo o una APR llega hasta los 100 metros de profundidad como máximo, en promedio son 80, pero quizás en algunas partes el agua está más abajo. Justamente lo que nosotros hacemos con el proyecto acuífero es ver toda la composición de la estratigrafía y la composición del subsuelo hasta la roca madre. Por lo tanto, vamos a poder tener esa radiografía completa del suelo hasta donde está la roca. Por lo tanto, vamos a saber a qué profundidad hay agua, si es que hay agua o definitivamente no hay agua. Y eso nos va a permitir primero planificar, ¿cierto?, dónde podemos dar soluciones de agua potable rural, por ejemplo, a las personas, pero también nos va a decir, sabes que aquí no hay ninguna posibilidad de construir una PR, por lo tanto tenemos que buscar otras alternativas. Eso por un lado. Ese mapeo subterráneo, hablemos al tiro de eso, se llama Prospección y Cartografía de Acuíferos Subterráneos en la provincia de Biobío. Fue Así aprobado ya es. por el CORE, tengo entendido, por 1.048 millones de pesos, Millones. y es para la provincia de Biobío, Sí. Laja, Los Ángeles, Santa Bárbara, Negrete, Quillé, Comulchen y otras. Uh-huh. ¿Cuándo se ejecuta y hasta qué profundidad pueden llegar ustedes buscando eso? Mira, este proyecto lo presentamos a finales del año pasado. Afortunadamente, el CORE nos aprobó el financiamiento que viene con cargo al segundo semestre, por lo tanto, la licitación estaría saliendo ahora para el segundo semestre para empezar a realizarse. Pero además, ¿cierto? Como tú bien dijiste, esto está focalizado en la provincia del Biobío, que fue dentro de los análisis que hicimos del territorio, donde más presión hay por agua potable, porque básicamente, según análisis de la Dirección de Planeamiento y de la DOH, casi el 50% de las personas que viven en ese sector no tienen soluciones de agua potable, por lo tanto, por eso la urgencia. Eso, y en cuanto a la profundidad, como te decía, podemos hacer la prospección hasta la roca madre, por lo tanto, vamos a saber cómo funciona toda la serie y la capa del suelo y vamos a A qué conocer toda la profundidad está eso? morfología. ¿A qué profundidad está eso? Depende, o sea, no sé, pues, desde Pero si, si tú pero vas si de la los cordillera APR hacia el son, mar, los en APR la son hasta 100 cordillera metros. hay menos profundidad porque obviamente la roca incluso se ve que son las montañas, pero a medida que tú te vas acercando al valle puede llegar a 200 o más de 200 metros de profundidad. Por eso es relativo, pero la idea es que podamos llegar hasta abajo, indistintamente cuál sea la profundidad. ¿Me entiendes? Porque esa es la gracia de la tecnología que pretendemos licitar. Sí, Saber cómo es la composición del suelo y la morfología del suelo que nos permita establecer cómo funciona el mapa subterráneo de nuestra región. Y claro, priorizamos ese sector, pero ya estamos trabajando también tanto con el gobierno regional como con el mismo consejo regional para ver la priorización y la continuación de este proyecto, cosa que podamos tener esta cartografía para toda la región, porque solamente teniendo la información base necesaria vamos a poder hacer gestión de los recursos. hemos visto en muchas oportunidades nosotros robo de agua. Yo recuerdo que fui a hacer un reportaje a las termas de Chillán,
pero antes de las termas, en las trancas específicamente, ahí. ¿Ya? Y me acuerdo que fuimos con un profesor, el profesor Arumi, usted lo debe conocer, Sí, José Luis Arumi. de la Universidad de Concepción allá en Chillán, y él nos llevó a un lugar donde habían grandes vertientes que caían de la cordillera, eh, y nos mostró, digamos, y grabamos, de hecho, unos tubos gigantes PVC de este tamaño que sencillamente se colgaban de estas vertientes gigantes y sencillamente sacaban agua para sus condominios, qué sé yo. Ahí había un problema gigante que, que en el tema de agua no había ninguna regulación en las trancas. Sin embargo, también he visto en Concepción, en Chihuayante, en Hualqui, en Florida, cualquier persona hace cualquier hoyo y saca agua agua subterránea. E incluso hemos visto, y usted seguramente también lo ha visto, en la ruta hacia Cabrero, Yumbel, o de Cabrera hacia el sur, digamos, saliendo por la 5 Sur, gigantescas forestales que están todo el día regando su madera. Entonces, yo no sé, evidentemente, quién habrá hecho el trámite o no, pero no cualquiera puede sacar agua de esa manera, mucho menos en cantidades industriales gigantescas, ¿o no? Y así como hay pequeñas personas que sacan agua para subsistencia, eh, Ujú. hay otros que sacan muchísimo más que pequeñas porciones de agua, ¿no? El tema que le planteo es el robo de agua. Bueno, en primera instancia, evidentemente, claro, cuando hay extracciones ilegales de agua, nosotros somos el servicio que tiene las competencias para la fiscalización. Evidentemente, como cualquier servicio del Estado, tenemos nuestras limitaciones. Por lo tanto, nosotros siempre tenemos canales de denuncia y obviamente si hay denuncia, nosotros vamos y verificamos y efectivamente si la extracción es ilegal, primero se ordena destruir la obra de captación, ¿cierto? Que eso se le llama restitución de causa en el fondo, sobre destruir la obra de captación y además se aplican multas que pueden variar desde 50 hasta 500 UTM. Y si el infractor se reitera la falta, ya no hablamos de UTM, sino que hablamos de UTA. Por lo tanto, las multas van creciendo significativamente mientras las personas no respeten. Pero evidentemente, como nosotros tenemos un rango de acción limitado para poder cubrir toda la región, dependemos en gran medida de las denuncias. Y nosotros, evidentemente, cuando nos llega una denuncia, nosotros vamos a corroborar y efectivamente si están infringiendo la ley, nosotros aplicamos las medidas punitivas que tenemos dentro de nuestra, ¿cómo se llama?, capacidad y atribuciones. ¿Qué han visto ustedes? Eh, Hemos encontrado de todo, o sea, si nos ponemos a ver, evidentemente hemos encontrado en algunos sectores extracciones ilegales y evidentemente lo que te comentaba, hemos aplicado y si hemos notado que hay reiteración, vamos, evidentemente son peores las obras, o incluso con cargo a las personas se han destruido obras, que las ha destruido el MOB y los costos se le han endosado a las personas que han incurrido en la falta. Y además, pero no solo eso, tenemos también, de repente nos hemos encontrado con extracciones ilegales de árido en los cauces, o gente que ha construido obras, por ejemplo, puentes o atraviesos sin permiso de modificación de cauce, y eso también incurren en falta. Entonces, por un lado, nosotros, cuando en terreno hemos encontrado faltas, evidentemente abrimos fiscalizaciones de oficio y hemos seguido todo el procedimiento, y por el paralelo también se han hecho, damos atención a las denuncias que nos llegan. E incluso hemos trabajado con otros servicios que también tienen unidades de fiscalización, por ejemplo con AF, donde hemos hecho encuentros y capacitaciones cruzadas, digámoslo así, donde nosotros de repente estamos en terreno y nos damos cuenta que parece que hay una tala ilegal o algo que pueda contravenir la ley forestal y levantamos un acta y le damos aviso con AF y viceversa, con AF nos avisa, saben que aquí parece que hay una obra ilegal o encontramos una captación ilegal o no sé, encontramos camiones aljíes que están sacando agua del río y nos avisan y nos informan para que nosotros también podamos hacer la fiscalización y en el fondo hacemos más eficiente nuestra gestión como fiscalizadores, Entendamos haciendo un que, trabajo complementario. sí, entendamos que no cualquiera puede hacer un hoyo en la tierra y sacar agua. No, Entendamos de hecho, que no cualquiera a, puede. a las personas que nos están viendo, si muchas personas tienen punteras en la casa, si esa puntera no tiene un derecho de agua subterránea o están inscritas, están haciendo una extracción ilegal, o como decías tú, un robo de agua. Y eso puede ser doméstico como puede ser industrial. O sea,
Por lo tanto, actualmente donde más tenemos ojos son las zonas donde tenemos restricciones ya por escasez de agua. Y en este caso, en Coronel hay dos acuíferos, que es Coronel Norte y Coronel Sur, donde están con restricciones, porque ya hay poca agua, además que es de mala calidad en cuanto a la composición. Por lo tanto, ahí nosotros hemos firmado decretos de monitoreo de extracciones. Por lo tanto, todas las personas que tienen y que hacen extracción bueno, en realidad ahí son más empresas que personas, tienen que hacer el monitoreo y tener la cuantificación del agua que sacan a través de sus punteras y nos tienen que informar. O sea, y nosotros podemos dejarnos y caer a fiscalizar en cualquier momento para constatar que efectivamente están sacando acorde a lo que tienen derecho a sacar y no están contraviniendo la ley. Así como ningún camión aljibes puede llegar y sacar agua de un río o de un pequeño estero, eso no se puede hacer. Para todo eso hay que pedir Eh, permiso, supongo, ¿no? sí, claro, y convengamos que los camiones de aljibe por lo general están destinados a la provisión de agua potable para justamente lo que me decías tú, los sectores rurales que no tienen una solución de agua definitiva. Por lo tanto, ahí no solo es la falta en que estén sacando agua de forma ilegal, sino que también no está en la calidad acorde a lo que se considera potable para las personas. Sí, está bien, Entonces hay pero dos también, faltas, una sanitaria y otra del código de agua. sí, pero también hemos visto, y lo más usual, y esto ya parece muy normal, se lo digo porque yo lo veo con mucha frecuencia, más en el verano, evidentemente, aquí camino a la autopista donde hay un pequeño estero al lado del aeropuerto, eh, a las 6 7 de la mañana se ven camiones de aljibe sacando, llenándose con un pequeño estero que pasa por el lugar. Al otro lado de la autopista, digamos, hay un pequeño humedal ahí donde parte la pista, parte las luces, digamos. Y esa agua ¿Ya? no es para consumo humano, esa agua la utilizan, entiendo yo, para cuando se está construyendo alguna obra o haciendo algún camino, la utilizan para mojar los caminos. Pero no importa, eso no se puede sacar agua sin Ujú. permiso. No, hay que tener un permiso para la extracción, o sea, es así. Entonces, si de repente, justamente como tú has visto, de repente sería interesante que tú mismo nos puedas ayudar con la denuncia y se ve justamente que están sacando agua, una foto y con donde salga la patente del camión, nosotros le podemos hacer seguimiento para ver cuál es la empresa responsable que está haciendo esa extracción ilegal, por ejemplo. Así como tampoco se puede sacar agua del río Biobío o del río Itata sin el permiso correspondiente. Así es, eso corre para cualquier curso de agua. Sí, mire, le quiero preguntar por una cuestión que surgió con bastante fuerza hace algún tiempo atrás, ya nos queda poquito tiempo para esta conversación, y es la idea de llevar agua desde el río Biobío al norte del país. Se han presentado algunas iniciativas, eh, eh, le llaman carreteras hídricas, ¿ah? Ujú. Y la idea era convertir el norte en una especie de vergel, y para eso se necesitaba llevar agua de aquí para allá. Hay dos o tres iniciativas que ya se han presentado, entiendo el MOP, que no han avanzado, están esperando a ver si el MOP declara esto de interés público o no. Pero a usted, como director regional de agua, y con los antecedentes que me acaba de señalar, de que el río ya tiene 30% menos de que hay 30% menos de precipitaciones y que por lo tanto el río ha bajado, ¿le parece a usted una idea funcional sacar agua del río Biobío y eventualmente llevar al norte? Claro, como tú bien lo dices, no se le ha dado prioridad y también veo difícil que les den prioridad. Porque, por ejemplo, ¿cierto? Para hacer estos proyectos, evidentemente tienen que modelar la cantidad de agua que podrían sacar, ¿cierto? Pensando en llevarla al norte. Pero como te digo, ya han pasado en los últimos 10 años, hemos tenido un déficit de un 30% de precipitaciones. Y evidentemente, si tú construyes este proyecto, no es que esté de un día para otro. Probablemente se demore otra década pensando en que si lo construyeran, ¿cierto? Por lo tanto, la realidad hídrica en 10 años más, evidentemente, va a ser distinta a la que tenemos hoy día. Por lo tanto, proyectos como esos, que están calculados con la disponibilidad que hay ahora, probablemente sean inviables en 10 años más por la sencilla razón de que si la tendencia se mantiene, probablemente vamos a tener menos agua que la que tengamos ahora. Por lo tanto, esos proyectos se caerían por sí solos. No solamente por el daño ambiental, el daño ecológico que podrían significar hacer una tremenda carretera que atraviese todo Chile, sino que además desde la perspectiva económica igual no les saldría rentable de todas formas. Porque imagínate, si hay poca agua, pensemos ya que lo aprueban y que le da importancia y lo que sea. Si en 10 años más tenemos menos agua, entonces lo que calcularon debería ser menor, ¿cierto? Un 30% menos. Y quizás ni siquiera te sirve el volumen del cual podrían estar hablando para poder
generar el proyecto. Por lo tanto, yo no le veo la rentabilidad ni ambiental, ni siquiera social, ni económica a un proyecto de eso. No lo veo viable realmente. Sin embargo, están presentados los proyectos y están esperando los propietarios de esas iniciativas que el MOB responda sobre si hay interés público o no sobre esa iniciativa. Bueno, y por algo tampoco el MOB los ha considerado. Claro, efectivamente no se ha respondido. En realidad lo que yo tengo entendido es que no se ha respondido si es viable o no, o sea, si hay, comillas, interés público, creo que es el concepto. Si el MOB declara esta iniciativa de interés público, ellos podrían pasar a una segunda etapa, pero ni siquiera se ha declarado esa instancia Exacto. Y todavía. y la segunda etapa es factibilidad. Y lo más probable es que ahí se caigan. Ujú. Muy bien, quiero agradecer, ya se nos acabó el tiempo, a Andrés Esparza Vidal. Él es director de aguas del Ministerio de Obras Públicas aquí en la región del Biobío. Él es de profesor ingeniero en conservación de recursos naturales. Quisimos conversar un poquito sobre el agua, eh, sobre el río Biobío en particular, y el escenario que tenemos, los proyectos que se están desarrollando como este de prospección y cartografía de acuíferos subterráneos, que es muy novedoso, que se va a desarrollar para la provincia de Biobío y que la idea es que posteriormente lo desarrollen para todo, para toda la región. Muchas gracias, don Andrés. Como siempre, un gusto No, hablar. gracias a ustedes por el espacio. Que esté muy bien. Saludos. Adiós.